Ya llegué, hijo, para llevarte a casa. Por fin vas a regresar con los tuyos. Aquí está tu madre, la que nunca dejó de buscarte. No pensaba irme sin ti, hijo. Buenas tardes. Nos encontramos en un episodio de Cartografías del Dolor, Desaparición Forzada, Resistencias y Memoria. Me encuentro con Salvador Salazar Gutiérrez. Salvador es profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, doctor en Estudios Científicos Sociales por el ITESO, integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2. Su línea de investigación es Culturas Juveniles y Procesos Socioculturales en la Frontera Norte de México. Ha colaborado como académico invitado en universidades en México y en el extranjero. En 2017 fue perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinosa y otros contra México. Cuenta con más de 40 artículos científicos arbitrados en revistas indexadas, así como una docena de libros académicos ligados a su línea de investigación. Salvador, Chava, qué gusto poder conversar contigo. Bienvenido. Muy amable, gracias. Es un privilegio para mí estar aquí, más allá de la amistad que tenemos, pues, con este proyecto tan bonito en el podcast y, bueno, realmente para echarnos una buena platicada hoy. Chava, a mí me gustaría que abordáramos en esta conversación parte de lo que actualmente te encuentras investigando, que tiene mucho que ver con los patrones de desaparición forzada derivados del Operativo Conjunto Chihuahua. Para quienes posiblemente no conozcan el contexto de lo que es este operativo, les comento brevemente que es parte de las estrategias de seguridad que fueron implementadas en lo que comúnmente se denominó por medios de comunicación y por parte de la población en general como guerra contra el narcotráfico, implementada desde el sexenio de Calderón en 2006, ¿no? Chava, como bien sabemos, estas fallidas estrategias no contribuyeron en ningún momento a erradicar las violencias producidas por los cárteles de droga y los grupos del crimen organizado como se pretendía en su origen. Por el contrario, la violencia se exacerbó a niveles que México nunca antes había experimentado. Y creo que actualmente quienes nos estamos dedicando a investigar temas de violencias hemos enfatizado mucho el que el término guerra contra el narcotráfico es incorrecto, que no nos está ayudando a explicar lo que se ha vivido en México desde 2006. Me gustaría mucho escuchar tu opinión al respecto. Es importante un poco ubicar un antecedente que creo que es clave. A partir de la década de los 90, en el 94, se firma por primera vez el Tratado de Libre Comercio. América del Norte. Y lo que vino a resultar ese tratado fue que se generó una fuerte dependencia económica entre México y Estados Unidos, tanto de una economía formal, pero también de una economía paralegal. Cuando digo una economía paralegal, me refiero sobre todo a toda una red de vínculos muy fuerte del mercado de consumo de drogas, pero también del mercado de consumo de personas en ámbitos como el mercado sexual, la explotación sexual, la migración, en fin. Y a partir sobre todo del sexenio del presidente Vicente Fox, aquí en México, el primer sexenio panista, ¿no?, en este giro importante en torno a la política en México, del gobierno priista a un gobierno panista, que en términos generales fue una dinámica muy similar. Se fortaleció esta dependencia y lo que vino a resultar fue efectivamente toda una exigencia por parte del gobierno norteamericano, no de eliminar, no de enfrentar todo este creciente mercado de las drogas que se estaba generando, sino de controlar y rentabilizar. Si recordamos, hubo una reunión muy importante en la ciudad de Mérida, en la que participaron Felipe Calderón y George Bush, recién nombrado Felipe Calderón. Sabemos que ahí hubo todo un fuerte cuestionamiento
al proceso electoral en el 2006, ¿verdad? Cuando supuestamente gana Felipe Calderón. Y se suele decir que el resultado de de que ganó Felipe Calderón la presidencia para legitimar su gobierno, pues su gran discurso fue la famosa guerra al narcotráfico. Pero lo que a veces un poco se pierde de vista fue que en ese momento también, en la ciudad de Mérida, hay una reunión muy importante de alto nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos que se denominó el Plan Mérida. Y el Plan Mérida, entre otras cosas, lo que vino a establecer fue una fuerte inversión de dinero proveniente del gobierno de los Estados Unidos para incentivar toda una serie de proyectos de seguritización o de esta idea de la seguridad punitiva en el contexto de México y Centroamérica. Pues la guerra al narcotráfico no fue una simple idea inventiva generada por Felipe Calderón. Tiene que ver efectivamente con toda una presión importante de estas políticas punitivas de rentabilidad de la violencia, sobre todo ligadas al mercado del narcotráfico y sobre todo enfatizadas en el control y en la violencia sistémica hacia poblaciones más vulnerables, pues que se volvía de manera muy importante en torno a toda esta perspectiva de la iniciativa Mérida y de las políticas de seguridad a nivel de seguridad nacional, seguridad pública, y muy ligadas con todo el desarrollo del mercado entre Canadá, Estados Unidos y México. Cuando Felipe Calderón inicia con los operativos conjuntos, no fue la primera vez, ya desde el periodo de Vicente Fox, hubo toda una serie de implementación de medidas de participación de la Policía Federal en prácticas en contra de grupos criminales, con toda una fuerte violación sistémica de derechos humanos, que veía, pero también con toda una complicidad mediática que veíamos donde los medios participaban en una serie de escenificaciones de detención de personas, liberación de personas secuestradas. Un caso muy sonado, si lo recuerdan ustedes, fue el de un exfutbolista y técnico, Rubén Omar Romano, que según eso en Guadalajara había sido secuestrado y que en Televisa y en TV Azteca al mismo tiempo, en vivo, entre comillas, se escenificó toda la liberación que se generó de él en la Ciudad de México. En ese momento era técnico del Cruz Azul o no sé qué. O lo que está ahorita, si recuerden, recientemente con el caso Cassell, ¿no? Está Florence Cassell, ¿no? Y lo del justo el día de hoy que liberaron a este compa que duró varios años, 20 años, y en un proceso muy, muy cuestionado en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, había toda una intención de mediatizar las políticas de seguritización para legitimar no solamente al gobierno de Felipe Calderón o posteriormente al gobierno de Peña Nieto, sino sobre todo para justificar toda esa inversión de dinero que provenía por parte de la iniciativa Mérida y que fue un dinero muy importante que se tradujo sobre todo en la adquisición de armamento, en la adquisición de programas de vigilancia, en el crecimiento de la infraestructura militar policíaca de vigilancia y de seguimiento, no de gente ligada al narco, sobre todo de gente ligada a los medios, de gente ligada o opositores al gobierno, como fue el famoso caso del programa Pegasus, ¿no? Que se adquirió en ese periodo. Entonces, los operativos conjuntos fueron la materialización en regiones de México de toda esta política muy rentable de la seguridad que se mediatizó como una estrategia para legitimarlo frente al gobierno de los Estados Unidos. Y en el caso mexicano, en el caso de Ciudad Juárez, pues yo considero que el operativo que fue más violento y que tuvo sus
impactos más duros en la vida de las personas fue el operativo conjunto Chihuahua. Fue un operativo donde en cuestiones de semanas elementos del ejército, estos GAFIS, ¿no? De alta especialización en guerrilla urbana, ¿no? Formados muchos de ellos en los Estados Unidos, en la Escuela de las Américas, lo que antes era la Escuela de las Américas, en Fort Bliss, por ejemplo, se vinieron y tomaron literalmente la ciudad. Y lo que hicieron fue implementar toda una política del miedo en torno a la vida cotidiana como la gran estrategia de implementación de la seguridad, entre comillas, en la vida aquí en la frontera y en otras regiones del país. Entonces, es importante ubicar este contexto porque cuando a mí me preguntan, oye, el operativo conjunto Chihuahua y sus implicaciones, o cuando fue el caso Alvarado, yo en todo momento enfatizaba, es que no lo perdamos de vista, que el operativo conjunto Chihuahua es una consecuencia de toda esta perversa complicidad entre los gobiernos de Estados Unidos y México de rentabilizar, ¿sí?, para sus intereses la, entre comillas, lucha contra el narcotráfico. Que al final de cuentas no fue cierta, porque al final de cuentas el narcotráfico y el mercado de las drogas siguió creciendo. Y siguió creciendo a grados que lo seguimos viviendo en la actualidad de manera muy fuerte. Fíjate que parte de eso, yo creo que es una de las cosas que, porque bueno, que por una parte está que hay un continuo crecimiento en el mercado de las drogas, pero que también sabemos se ha expandido hacia otro tipo de actividades ilícitas, pero que terminan violentando en enorme medida a lo que es la población civil. Quería yo preguntarte, ¿cuáles consideras que han sido parte de los mayores impactos que han tenido estas estrategias de seguridad sobre la población general? ¿Tú consideras que existen grupos que se hayan visto aún más vulnerados a raíz de estas estrategias? Sí, esa parte fue muy notoria y lo voy a ejemplificar sobre todo con todo lo que vino a significar previo incluso a la pandemia, con todas las caravanas de población migrante que venía de Centroamérica con la intención de cruzar a los Estados Unidos. Yo hice hace rato la iniciativa Mérida. La iniciativa Mérida no solamente tuvo que ver con México y Estados Unidos, tuvo que ver mucho con Centroamérica. Y estas políticas de endurecimiento, que por ejemplo ahorita la vemos muy presente con gobiernos como los de Bukele en El Salvador, pues tenían que ver efectivamente con ir en contra de las poblaciones más vulnerables como fueron los campesinos, como fueron la población de las mujeres, la población de los ancianos, de los niños, de los infantes que vivían en las periferias de ciudades como en San Salvador, como en Tegucigalpa, como Guatemala, como en varias de las ciudades de los países centroamericanos, que vivían condiciones muy precarias, pero resultado de estas políticas muy fuertes de rentabilización de la mano de obra barata para los intereses del mercado a partir de los tratados de libre comercio y demás, pues se vieron en condiciones cada vez más precarias, pero también cada vez más vulnerables frente a estas políticas punitivas muy duras. Muchas de las personas que buscaron venir a México en torno a estas caravanas venían porque estaban viviendo situaciones de violencia muy severa en sus lugares de origen. Violencias que no solamente se remitía, por ejemplo, a la presencia de las pandillas, ¿no? Cuando sabemos que la presencia de las pandillas se convirtió en uno de los grandes discursos de legitimación de gobiernos autoritarios y nefastos como Bukele, cuando realmente lo que estaba sucediendo es que muchas de estas personas se estaban viendo forzosamente desplazadas por los procesos que llegaban las empresas transnacionales, ¿sí?, y que volvían rentables sus territorios para extraer recursos naturales y no les quedaba otra más que retirarse de estos lugares y que estaban buscando otras opciones de vida y que se volvían en elementos muy rentables para los intereses del narcotráfico y del crimen organizado transnacional para sus propios intereses, ¿no? Porque eran condiciones altamente vulnerables de estas personas. Entonces, sí vemos un momento y un periodo en el que toda
una serie de política ligada al libre mercado y todo este discurso neoliberal, pero por otro lado toda una serie de política ligada a las lógicas de la seguritización punitiva, lo que dieron como resultado fue una alta precarización y vulnerabilidad de las condiciones de vida de la población en estas regiones. Y una vulnerabilidad y precariedad que resultó o ha resultado en desplazamientos, en desapariciones y en altos índices de homicidios y feminicidios en la zona. Si bien esto ahorita creo que la mayoría de las personas lo tenemos como ubicado que fuera a raíz del gobierno de Calderón, pero como bien dices, nada surge pues de manera espontánea. Tenemos antecedentes quizás menos visibles, quizás un poco más matizados, como lo que ahorita nos hacías favor de explicar, que empezó a ocurrir en el gobierno de Fox, pero incluso podemos remontarnos mucho atrás, por ejemplo, con Plan Cóndor o con otro tipo de formas de intervencionismo. Pero digamos que sin el intento de hacer tabla rasa, pero sí como de pretender ubicar desde cuándo son tan visibles esta clase de políticas, ¿sí? ¿Tú crees que se puede hablar de que hay patrones de violencias que derivan de, por ejemplo, lo que fueron las estrategias de seguridad implementadas durante este gobierno, en particular el sexenio del presidente Calderón, que derivan al día de hoy? Sí, a ver, México, hay una continuidad, pero yo sí creo que una continuidad, se ha enfatizado, es decir, se ha incrementado de manera alarmante. ¿Por qué? Porque en la década de los 70s, que recuerdo el otro día, tú me aclarabas así de manera muy, muy contundente, y este término tan coloquial y mediático de la guerra sucia, me decías, no es guerra sucia. Tiene que ver con una política de represión política, represión violenta del Estado. Pero en ese momento realmente la presencia del narcotráfico a la escala de lo que conocemos no aparecía. Que había cultivo de droga, de amapola, claro que había cultivo, ¿no? El mercado de las drogas tiene desde finales del siglo XIX estando presente en varias regiones, pero en la lógica del gran mercado transnacional, que repito, lo posibilitó la misma lógica del mercado neoliberal, o sea, es su consecuencia, ¿sí? Es su consecuencia. Y entonces, en ese sentido, si bien había desapariciones, si había desplazamientos de población de manera fuerte, por ejemplo, en la región de Guerrero, de Oaxaca, en los 70s, en los 80s, en la región de Jalisco, ahora lo vivimos de manera muy fuerte en gran parte del país. Un ejemplo muy contundente de esto pues, fue el movimiento zapatista. El movimiento zapatista dio cuenta de que las condiciones de precariedad y de violencia que vivían las comunidades indígenas en Chiapas eran añejas, era de tiempo, pero que se habían endurecido bajo estas políticas militares y de seguridad a partir de la década de los 90 y siguen hasta la fecha. ¿Sí? Lo mismo sucede en el caso de Chihuahua. O sea, en el caso de Chihuahua sabemos lo que ocurrió efectivamente con toda esta política de persecución durísima que se dio en los 70. Pero a partir de la década de los 90 y sobre todo lo que llevamos de este siglo, Chihuahua y gran parte de los estados de la frontera se han incrementado las violencias porque se convierten en los lugares de ruta altamente rentables para la transición del mercado paralegal a los Estados Unidos. El gran mercado de consumo, de droga, pero también el gran mercado del consumo de cuerpos desechables. Migrantes que van al campo, que los utilizan en condiciones muy nefastas. El mercado sexual como uno de los grandes consumidores nefastos del mercado sexual, sobre todo infantil. Entonces, en ese sentido se incrementan estas condiciones de violencia frente a la población. Lo vemos, por ejemplo, ahorita en el caso de la sierra, aquí en Chihuahua, las poblaciones serranas, desde ya hace varios años, pero sobre todo en los últimos 3-4 años, están enfrentando una situación muy, muy dura de desplazamiento forzado. ¿Por qué?
por el conflicto que se genera en torno al control de la ruta del trasiego, pues entre esta región más del Pacífico hacia el gran mercado que es California y Arizona de consumo de drogas, por ejemplo. Entonces, no es que surjan estas violencias recientemente, son violencias que han estado presentes ahí desde hace varias décadas. Pero lo que hemos visto en las últimas 3 décadas es una fuerte exposición y un fuerte incremento de estas violencias en gran parte de la población, sobre todo menores, mujeres, gente de edad. Quisiera insistir un poco más en esto porque creo que es uno de los puntos más importantes de que sería muy necesario que las personas pudiéramos entender como a mayor profundidad. Como tendemos, me parece que una gran parte de las personas tendemos a ver como si fueran violencias separadas, que no estuvieran interconectadas. Ahorita, en parte de lo que hemos estado conversando, has hablado del impacto de las violencias sobre la población civil, grupos que se ven mayormente afectados por estas políticas. Ahorita mencionaba la desaparición de hombres, de mujeres, particularmente jóvenes, o la clase trabajadora, clase campesina, digamos, esta clase que se ha visto sobre todo muy precarizada, pero que deriva no solo en las desapariciones, sino en homicidios, en feminicidios. Pero entonces yo quiero ver si nos puedes ayudar a comprender un poco cómo es que estas violencias están interconectadas. Hablamos de lo que son las violencias directas sobre los cuerpos, pero vaya, a final de cuentas todas las violencias terminan impactando sobre la persona, sean simbólicas, sean psicológicas o como gusten mencionarlas, pero creo que hay una interconexión, ¿sí? Pero entonces esto puede derivar, ¿sí?, en lo que mucha gente le dice migraciones, pero que no son tal cual migraciones. Es lo que tú estás diciendo. Hay una consecuencia que te obliga a desplazarte. Tiene una raíz mucho más profunda que obedece a otras violencias que vienen desde la propia estructura de la sociedad y no hay simple deseo de superarse o de una mejor condición de vida. Y yo por eso estoy mirando hacia Estados Unidos o al norte del país, sino que traen una raíz muchísimo más profunda. Pero incluso yo creo que aquí ya estamos hablando de que hay un sistema mundo, hay una interconexión con el mundo entero, no es local, que tiene que ver, como bien decías al principio, con el neoliberalismo, con los extractivismos, traen un origen mucho mayor. A ver, voy a tratar de contestarlo un poco a partir de lo siguiente. Estas violencias no pueden entenderse separadas porque son violencias que son resultado de complicidades. Y cuando digo resultado de complicidades, me estoy refiriendo a complicidades tanto de la relación entre crimen organizado, o el llamado crimen organizado, o la lógica macrocriminalidad, el Estado, hablando de toda la infraestructura que está ligada a los gobiernos y que han sido claves centrales en las dinámicas de impunidad, en las dinámicas de corrupción que resultan también en estas violencias. Pero también estas violencias han sido resultado de las complicidades entre los tejidos dentro de la propia sociedad. Las madres buscadoras, por poner un ejemplo que tú trabajas perfectamente, ¿no? Las madres buscadoras no solamente enfrentan la violencia generada por los grupos criminales que controlan un territorio y que buscan silenciarlas frente a su intención de búsqueda de su persona desaparecida. No solamente enfrentan la violencia que genera un Estado que es completamente sordo, que es completamente ciego, que es completamente inhumano frente a la condición de las madres, sino también enfrentan la violencia generada desde sus propias comunidades, cuando las estigmatizan, cuando las tachan como mujeres revoltosas que están ahí simplemente buscando y que ya de un familiar que a lo mejor estaba metido, entre comillas, ¿no?, en cosas
X. Entonces, son resultado de estas complicidades que se han venido tejiendo frente a estos grandes actores y que por lo tanto no nos permiten o no tenemos que entenderla como violencias separadas, ¿no? Por ejemplo, a ver, en Ciudad Juárez por mucho tiempo ha estado muy presente el fenómeno del feminicidio. Y efectivamente el feminicidio ha sido una de las expresiones más crudas de violencia que hemos enfrentado como sociedad, que es asesinato impune frente a las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Que hemos vivido de manera muy, muy dura desde hace varios años. Pero el feminicidio también tiene que explicarse desde las lógicas de las violencias que se vienen articulando con la explotación laboral, por ejemplo, en los centros de trabajo, que son durísimas y que son explotaciones laborales que son resultados de una lógica económica que está fuertemente impulsada por el mercado neoliberal, la maquila. Pero también este feminicidio está ligado también a las propias lógicas de precarización en las condiciones de vida de las comunidades de las personas. Muchas de las jóvenes asesinadas vivían en las periferias de la ciudad, donde ni siquiera el gobierno ha dado las mínimas condiciones de habitabilidad, ¿sí? En sus comunidades, como que carecen con servicios como agua, como luz eléctrica, como calle pavimentada, que tienen que caminar grandes extensiones en terrenos abandonados para poder llegar al camión y poder trasladarse a su lugar de trabajo. Entonces, estas complicidades son las que han favorecido las violencias que hemos venido enfrentando en diversos ámbitos. Y como bien dices, no podemos entenderlas como violencias separadas. La perspectiva sistémica es fundamental, la perspectiva relacional. Pero también, por otro lado, no las podemos entenderlas separadas, pero también tenemos que entenderlas, si bien no separadas, en condiciones de diferenciación, por ejemplo, entre los lugares, las regiones. Creo que las violencias que vivimos en el caso de la frontera norte, en Chihuahua, por ejemplo, en Sonora, en Tamaulipas, sí tienen ciertas condiciones de especificidad, como las violencias que se pueden estar viviendo, por ejemplo, en el caso de Chiapas, ¿no? Donde la población indígena pues, está claramente presente de manera muy importante. O las condiciones de explotación del territorio a partir de este mercado transnacional también es muy fuerte. Es que entonces son dos aspectos. Tenemos un neoliberalismo que incide en las violencias. Acabas de mencionar los feminicidios de Ciudad Juárez, los cuerpos desechables, ¿sí? Pero entonces, de manera muy concreta, ¿cómo podemos explicar, ¿sí?, que ese neoliberalismo incide más allá del lugar común, que es, valga la redundancia, muy común escuchar en lugares como Ciudad Juárez que los feminicidios y la desaparición de mujeres fueran consecuencia de la maquila, pero termina siendo una especie de lugar común que no está explicando, ¿sí? Entonces, ¿cómo relacionas esto a la precarización o lo estás relacionando justo a una ausencia de Estado donde ya no se otorgan ni siquiera las condiciones mínimas de vivienda? Cuando yo digo la relación con la maquila, no significa una industria maquiladora que se vuelve feminicida. Uh-huh. Me refiero a una industria maquiladora que forma parte de toda una red de complicidad que precariza las condiciones de vida y por lo tanto favorece violencias tan duras como el feminicidio. Y las carencias en el acceso a un ingreso, las lógicas de acoso y de violencia sexual que se encuentran o se generan dentro de las relaciones laborales en la maquila, entre otras condiciones. Pero también me refiero a un Estado o a un gobierno que también es cómplice de estas condiciones de precarización de la vida ante su inoperancia, pero también su perversa participación en estas precariedades. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, un poco para quien nos esté escuchando, es una ciudad terriblemente planificada. Y yo el otro día decía, ha sido planificada, pero bajo un cinismo donde es eficientemente planificada para la maquila, pero terriblemente planificada para las personas, para los ciudadanos. ¿Sí? Si alguien se vuelve muy factible este crecimiento caótico de la ciudad, es la industria maquiladora. ¿Por qué? Porque la industria maquiladora se beneficia de donde está el suelo barato. Pero yo voy y negocio con el Estado, véndeme ese terreno, dame esos terrenos,
Y sabes que bajo el argumento de que voy a propiciar fuentes de empleo, entonces empieza el gobierno a decir, vamos a construir ahí grandes extensiones de vivienda social para los operarios y que vemos en el sureste de Juárez. Pero que también esa vivienda social fomenta al interior las violencias domésticas. Efectivamente. Está clarísimo que las personas no pueden vivir en ambientes tan reducidos, pero que entonces también nos está hablando de que puede haber una complicidad con la industria cementera o puede haber una complicidad con la industria constructora, porque si la vivienda de interés social realmente fuera del Estado, porque está concesionada a empresas privadas. Claro. Por eso yo hablo mucho de las complicidades, porque no se puede entender estas diversas expresiones de violencia. Lo que pasa es que, bueno, tú y yo trabajamos de manera importante la desaparición forzada, tú has trabajado el feminicidio, yo he trabajado esto que Valenzuela ha denominado como el juvenicidio, asesinato impune hacia los jóvenes. Pero como bien dices, ¿no? Hay otras violencias que están articulando ahí. A la persona que se desaparece no es solamente la violencia de la desaparición. Tú lo has demostrado de manera muy contundente. Hay otras violencias que esta persona vivía cotidianamente y que propician, entre otras cosas, la desaparición forzada. Pues lo que vemos, por ejemplo, en el caso de Juárez, esto para mí es parte de ese cinismo, de esta perversidad de relación que yo mencionaba ahorita de complicidades. La parte suroriente de la ciudad, que en el plan de desarrollo municipal fue la parte donde se planteó el gran polo de crecimiento de la ciudad en el 2000, en los primeros años de este siglo, es donde ahorita tenemos mayores casos de personas desaparecidas, de violencia intrafamiliar, incluso de casos de feminicidio en toda esta región, ¿no? Las partes son estas vías del Calá y toda esa parte de allá. ¿Y por qué creció? Perdón, que quisiera hacer una acotación porque hay quienes nos escuchan o esperamos que así sea de otros lugares. Es la parte suroriente. Nosotros al estar en una frontera norte, colindar con Estados Unidos, la ciudad se ve obligada a desplazarse hacia el desierto, pero que son zonas desérticas, porque una de las condiciones de esta ciudad es que la zona verde, la zona del valle, está ocupada por la industria maquiladora y obligando a las personas a vivir o en periferias sin consolidar o periferias consolidadas a través de estas casas de interés social, pero que se encuentran en medio de los desiertos. Sí. Y en ese sentido, entonces, por eso decía yo, incluso el propio Estado participa de cómo se precarizan las condiciones de vida ante esta perversidad que termina siendo en un interés de respaldo, de apoyo hacia la lógica de la industria maquiladora, por ejemplo, frente a las condiciones mínimas necesarias de habitar de la población en una zona. Tú vas a esta zona suroriente y ves el montonal de casas, una tras otra, sin las mínimas condiciones de áreas verdes, de áreas públicas, de centros educativos, de iglesias, nada que permita efectivamente favorecer lógicas o dinámicas de comunidad que permitan organizarse y un poco favorecer o limitar las condiciones de precariedad a partir de una organización comunitaria de manera importante. No, es imposible, porque la dinámica de vida que genera la industria maquiladora como mercado formal es altamente explotadora. No solamente en la condición económica, es explotadora en la condición vital. Sí. Alguien que le dedica 10 horas a trabajar y 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, 4 horas para trasladarse y poder llegar a su casa. Llegas agotado. Llegas completamente agotado. Entonces, tristemente, a ver, el periodo calderonista fue un periodo nefasto por todo lo que vino a significar su búsqueda de legitimar su posición a partir de sus políticas duras, de defender que los militares tenían que salir a la calle y tomar literalmente las calles, ¿no? Con sus operativos. Con Peña Nieto continuó, pero lamentablemente con Peña Nieto incluso pues, la presencia de una policía federal altamente corrupta. Aquí lo vivimos de manera muy fuerte, muy dura. ¿Sí? Pero luego viene un momento de una especie de cierta expectativa que se derrumbó, así que como canción, ¿verdad?
con el gobierno de López Obrador. Cuando llega el gobierno de López Obrador, de repente era una idea de decir, si va a haber un giro, si van a cambiar las cosas. Pareciera que los primeros meses estaba muy fuerte el caso de Ayotzinapa, como una de las expresiones más duras de esta nefasta política que había generado previamente Calderón, luego Peña Nieto, y se esperaba que con López Obrador hubiera un cambio de giro fundamental, y lo que vimos no fue. Lo que vimos fue un gobierno claramente sometido a la voluntad de los militares, sometido literalmente a la voluntad de los militares. Los militares que se habían visto beneficiados, ¿sí?, desde estas políticas que venían con la iniciativa Mérida. Si alguien se vio altamente beneficiado de la iniciativa Mérida, fueron los militares en este país. No solamente por la gran cantidad de dinero que les llegó, sino porque eso les permitió efectivamente generar toda una estrategia de presencia en el espacio público y en la agenda pública, ¿sí?, bajo el argumento de la crisis de las policías y de todo el sistema de la seguridad pública. Que se decía en muchos lugares, no, es que las policías son bien corruptas, y es cierto. Que vengan los militares son incorruptibles, ¿verdad? Y que empezamos a ver la llegada de mandos militares a secretarías de seguridad pública municipales, estatales, como fue en el caso de aquí, lamentablemente, del nefasto y del innombrable, era Lozoya, ya, no digamos más de ese compa, ¿no? Entonces, viene el gobierno de Andrés Manuel, y lo que vemos, lamentablemente, fue efectivamente un gobierno vendido a los intereses de los militares, que resultó en la famosa Guardia Nacional y en nuevas medidas punitivas que incrementaron las condiciones de precariedad de la población, A ver, de la vulnerabilidad de la población. justo esa es una de las cosas que me interesa mucho preguntarte. Ahorita yo te preguntaba cómo de manera muy concreta podemos pensar que el neoliberalismo como una práctica económica, pero que también nos estamos dando cuenta que es toda una práctica política, social y hasta cultural, incide en las violencias, ¿sí?, de manera directa, no solo simbólica. Pero entonces también podemos pensar que hay una correlación entre el neoliberalismo como sistema económico, social y cultural con el punitivismo. Y aquí hay una de las cosas que me gustaría como retomar de lo que estábamos conversando muy al principio que mencionabas, ¿sí?, cómo hubo toda una significación, porque creo que van paralelas, o sea, voy a llegar al punto, creo que van un tanto paralelas. Hablabas ahorita de cómo, por ejemplo, durante el gobierno de Fox se significaron, ¿sí?, estrategias para mostrar que era un Estado fuerte, que era un Estado que combatía a grupos criminales, que era un Estado legítimo, ¿sí? Pero en esta legitimación también comenzó a haber deslegitimaciones a ciertos sectores muy específicos, como por ejemplo derechos humanos, ¿sí? Se deslegitimó a través de casos, yo creo que uno de los más emblemáticos es el que acabamos de mencionar, que es el caso Cassés, y justo pues viene a relación porque el día de hoy amanecimos con la noticia de que fue liberado. No estamos diciendo que no sea culpable o no haya estado involucrado tanto esta mujer francesa Florence Cassés como Carlos Vallarta, la persona que el día de hoy liberaron, pero sí que son casos con muchas corrupciones, con muchas alteraciones, y que al no haber un pleno respeto de las leyes y de sus normativas ponen en duda y hacen tambalear todo, pero que desde ahí, ¿cómo lo podré decir? Se está también deslegitimando un sector que tiene plena importancia en este sistema, como son las defensorías de derechos humanos, al indicar que terminan defendiendo únicamente a criminales. Por supuesto que nos gusta, no nos gusta, eso yo no lo estoy poniendo ahorita en discusión. Los criminales también tienen derechos. Pero a lo que voy es cómo se va dando una especie de interconexión entre deslegitimar las defensorías de derechos humanos con las que debemos de cumplir si estamos pensando que realmente vivimos en un estado democrático, pero va como muy entretejida a la par que un neoliberalismo punitivista,
¿Cómo puedes explicar esta relación entre ese sistema económico y prácticas absolutamente punitivistas que al mismo tiempo están deslegitimando, ¿sí?, a quien puede ser una defensoría más objetiva? Fíjate que, a ver, lo primero que diría es que, contrario a lo que pensaba Andrés Manuel López Obrador, el neoliberalismo no se termina por decreto. Es que este señor hizo un decreto que el neoliberalismo había terminado en México y no sé qué. Y creo que mostrándonos ser uno de los más neoliberales. Más neoliberales que ha habido, ¿no? Realmente, pues no. El neoliberalismo no termina con decreto. Seguimos enfrentando y seguimos viendo en la actualidad una serie de relaciones, de articulaciones económicas, políticas, paralegales, claramente neoliberales. Eso hay que entenderlos. Es una lógica neoliberal muy distinta a la que se dio en los 90, sí, frente a lo que ha venido a significar, por un lado, el desarrollo de gobiernos con lógicas dictatoriales muy claras y muy duras. Un ejemplo es el presidente que tenemos ahorita en el otro lado de la frontera, ¿verdad? Donald Trump, pues no nos quiten la visa por esto, ¿verdad? O Bukele. Acabas de mencionar a Bukele, pero ahí tenemos. Y en Argentina. Acaba de salir Bolsonaro. Ecuador, bueno, en fin. O genocidas como Netanyahu. Efectivamente. Entonces, es una lógica neoliberal distinta, sí, pero al final de cuentas está muy fuerte. También es así que ahorita una de las grandes crisis son las políticas arancelarias que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos y que están diciendo todos los gobiernos, volviendo a decir, no, es que el libre comercio es lo que nos va a terminar por enriquecer a todos. Ahí está presente, o sea, ahí está claramente presente. Y esto es porque si algo nos enseñó el neoliberalismo fue la propia crisis de presencia del Estado. El Estado terminó por ser más un actor mínimamente necesario para esta lógica de libre mercado. Entonces, era necesario, pero con una condición residual. ¿Cómo lo vemos en México? Desde los 50 y desde los 60 sabemos que el gobierno mexicano, en su discurso, fue un gobierno que, entre comillas, defendió la participación del gobierno mexicano en la defensa de los derechos humanos. Y el gobierno mexicano ha suscrito, yo creo que es de los gobiernos que más ha suscrito una serie de convenios a nivel internacional en defensa de derechos humanos, sumándose hacia todo lo habido y por haber. ¿Verdad? Y yo recuerdo cuando fue el caso Alvarado Espinosa, que me tocó estar allá en la Corte Interamericana como perito por parte de las familias en contra del Estado mexicano. Y me acuerdo que le preguntaba al grupo de abogados que era genial, ¿no? Eran expertos en derechos humanos. Yo le decía, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y me acuerdo que me decía uno que es genial, es fantástico y es muy bueno y conoce bastante sobre este ámbito de la legislación de los derechos humanos, Cesario. Decía Cesario, mira chava, todo va a quedar en manos de lo que disponga el propio gobierno mexicano, si es que quiere hacer caso. El resultado de ello es que hace unos días, unas semanas, cerca de 3-4 semanas, hubo una audiencia allá en Costa Rica, nuevamente en la Corte Interamericana, para decir que del 2018 que se dio la resolución en contra del Estado mexicano, con cerca de 40 y tantas obligaciones que necesitaba hacer el Estado ante la familia y ante Alvarado Espinosa, no se ha cumplido ninguna. Y lo que estaba dando cuenta es que ninguna se había cumplido. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que estamos frente a un Estado que en su discurso, en su retórica, habla de la defensa de los derechos. En la práctica es uno más de la violencia que se genera hacia los derechos humanos y hacia la propia definición del sentido más de los principios básicos que defienden la condición de los derechos humanos, como es la vida, como es la libertad, como es la posibilidad de moverse libremente en un territorio, en fin, todo esto, que lo que vemos realmente es muy cuestionable en un país como el nuestro. Entonces, a ver, si hablamos de manera particular en un organismo como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que vimos recientemente pues fue colocar ahí a alguien muy ligado al gobierno federal, que simplemente actuó como alguien más de la complicidad de los favores al gobierno federal. O la Comisión Nacional de Búsqueda renunció
que obviamente muy cuestionable fue colocada por Andrés Manuel ahí, y que tenía gente muy bien valiosa, ¿no? Como la anterior comisionada, Quintana, me parece era su apellido, ¿no? Con su nombre, Quintana, que claramente dio cuenta de que estaba en un momento de severo cuestionamiento todo el sistema de respaldo a la búsqueda de personas en el país, y que lo más fácil fue hacerla a un lado, incluso hasta hablando negativamente de ella, estigmatizándola desde el propio Estado. Entonces, en la realidad lo que tenemos es una lógica cínica en la que por un lado argumento o genera una retórica de la defensa de los derechos, y por el otro lado simplemente reproduzco claras lógicas de pisar, de simplemente violentar los derechos de las personas, sobre todo de las personas en condiciones más vulnerables, en condiciones más precarias. Y además, ahorita mencionas algo, y de manera muy clara se ve en las fronteras. Las fronteras son territorios donde históricamente, y sobre todo en un país como México, donde el centralismo ha sido una de sus grandes características en la administración del territorio, todo se decide desde México o desde el centro del país, todo, absolutamente, y se sigue decidiendo desde ahí. Las fronteras son esos territorios de lo poroso, pero a la vez de lo indeseable. Es donde hay que llevar a cabo la política dura punitiva en las fronteras, porque las fronteras están en lo indeseable. Entonces no es por nada ajeno que en las fronteras se lleve a cabo estos grandes operativos de la Guardia Nacional, estos grandes operativos militares, estos grandes operativos transnacionales, porque es donde se suele asociar como el territorio de los indeseables, de los bárbaros, ¿sí? De las monstruosidades que están amenazando, ¿sí?, el territorio en ambos lados. Chava, para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves cómo en estas crisis de violencias también surgen respuestas de sociedad civil organizada, de los propios colectivos de búsqueda que no tendrían que existir, pero que existen, de los familiares de las víctimas de las violencias, de defensores de derechos humanos, entre muchos otros? Pero parte de sus respuestas han sido las acciones de memorialización, de que no nos olvidemos de todos estos crímenes, no nos olvidemos de las víctimas, de honrar su memoria. ¿Tú crees que hay un impacto social de estas acciones? ¿Crees que contribuyen de alguna manera a la lucha por la verdad y la justicia, o en hacer como una forma de resistencia a este sistema neoliberal, a este sistema punitivo? A ver, yo creo que no podemos bajar la guardia, pero también hay que ser claros, estamos frente al gran monstruo de las 1000 cabezas que devora todo y que es muy difícil confrontar, muy, muy difícil. Yo decía ahorita que el Estado se mueve en un doble discurso que es muy cínico. Por un lado, el discurso de la defensa de los derechos humanos, y por otro lado, el discurso de la implementación de la mano dura, violentadora. ¿Verdad? Y entonces, lo que en la realidad vemos es que el discurso defensor de derechos humanos queda cada vez más ambiguo, más poco presente, y el de la mano dura, violentadora, está cada vez más presente, más territorializado. Lo que vemos, por ejemplo, en el caso de reciente aquí en Chihuahua, la zona sur del estado, hay un municipio, Guadalupe Calvo, un municipio que está viviendo situaciones muy duras de desplazamiento forzado a la comunidad rarámuri, y lo que está haciendo el estado es, pues, envío contingentes militares, envío contingentes de la Guardia Nacional, envío contingentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y lo único que están haciendo es que lo están reproduciendo de manera muy dura las violencias sobre la población. De manera muy dura. Entonces, ¿no podemos bajar la guardia? No. Para mí es todo mi reconocimiento a los colectivos, sobre todo en las madres buscadoras de las familias. También sé que hay padres que están muy metidos con un compromiso muy importante, hermanos, hermanas, organizaciones, pero la realidad es que el margen de maniobra y el margen de presencia está muy complicado.
está muy de muy poco margen de maniobra. Y el agotamiento también es parte de las estrategias punitivas. Y en ese sentido, entonces, a mí si algo cada vez me genera una mayor, no quiero decir frustración, pero sí una mayor preocupación es que los canales de solidaridad cada vez están menos o cada vez son más borrosos frente a lo que la sociedad debería de entender ante estas condiciones que vive un número importante pues de la población en el país. Cada vez hay mayor número de desaparecidos, cada vez hay mayor número de feminicidios, cada vez hay mayor número de homicidios. Hoy venían en la mañana, en la segunda última parte del gobierno de Andrés Manuel, y en este año que se ha con Claudia Sheinbaum, se dispararon las tasas de homicidio. Pero lo que vemos es una mínima posición de solidaridad entre la sociedad y estas condiciones que se viven. Lo sabemos bien, tú lo viviste ayer, ¿no? Ahorita Hasél nos puede hablar de ello. El nefasto acto de violentar un mural de una madre, un mural de memoria, que no es que no lo hicieron militares, no lo hizo seguridad pública, no, posiblemente algún integrante de una institución educativa, posiblemente, ¿no? Pero que no lo hizo inconscientemente, sino que lo hizo como un acto consciente, cínico, violentador, ¿sí? De tapar el rostro de la madre con cartulinas de información, no sé de qué. Entonces, no podemos bajar la guardia, pero sí está este gran monstruo que se nutre de estas complicidades entre el Estado, la macrocriminalidad y sus tejidos que penetran en las comunidades, se nutre del cansancio, se nutre del agobio, se nutre del cada vez ir haciendo creer que no hay horizonte posible. Y bueno, hay que seguir picando piedra, ¿eh? Aunque nos calen los callos.